¿Alguna vez te has preguntado qué debes decirle a Dios antes de dormir? Las palabras que dirigimos a Él en la intimidad de la noche pueden transformar nuestro espíritu y acercarnos más a su presencia. En Filipenses 4, 6 a 7, la Escritura nos dice: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Estas palabras nos revelan que lo que decimos a Dios antes de cerrar los ojos puede llenar nuestro corazón de paz y propósito. Hoy exploraremos 3 cosas esenciales que siempre debes decirle a Dios antes de dormir. No dejes que la rutina o el cansancio te impidan conectar con Él en este momento crucial. ¿Estás listo para descubrir cómo fortalecer tu relación con Dios cada noche? Cada noche, antes de cerrar los ojos y entregarnos al descanso, Dios nos da una oportunidad invaluable, la de acercarnos a Él con un corazón agradecido. Pero ¿cuántas veces nos vamos a dormir con la mente llena de preocupaciones, con la angustia de lo que pasó en el día o la incertidumbre de lo que vendrá? En lugar de encontrar paz, terminamos atrapados en un torbellino de pensamientos que nos roban el descanso. Sin embargo, hay una clave que nos permite transformar nuestras noches y despertar cada mañana con una nueva fuerza: el poder del agradecimiento. La Biblia nos enseña que dar gracias no es solo una actitud, sino un arma espiritual capaz de abrir puertas y traer bendición a nuestras vidas. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No dice, den gracias cuando las cosas sean buenas, sino en todo. Incluso en medio de las dificultades, el agradecimiento es una expresión de fe que demuestra que confiamos en que Dios tiene el control. Cuando Jesús estuvo en la tierra, nos dejó un ejemplo poderoso sobre el impacto de la gratitud. Antes de multiplicar los panes y los peces, antes de ver el milagro suceder, Él hizo algo que lo cambió todo. Levantó los ojos al cielo y dio gracias. No esperó a ver el resultado para agradecer. Lo hizo primero, demostrando que la fe precede al milagro. En Juan 6:11 se nos narra este momento clave. Y tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, entendía la importancia de la gratitud, ¿cuánto más nosotros deberíamos practicarla? ¿Cuántas veces pedimos y pedimos sin antes reconocer lo que ya hemos recibido? El problema es que muchas personas solo se enfocan en lo que les falta y olvidan todo lo que ya tienen. Se duermen pensando en sus problemas, en lo que no lograron, en lo que salió mal. Pero la gratitud cambia nuestra perspectiva. En lugar de acostarnos con ansiedad, nos entregamos al descanso, sabiendo que Dios ha sido bueno y seguirá siéndolo. En Filipenses 4, 6 a 7, la Escritura nos da una promesa increíble. No os afanéis por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios viene cuando aprendemos a agradecer, no cuando todas nuestras circunstancias cambian. La historia de Pablo y Silas en la cárcel nos da una lección impresionante sobre esto. Después de haber sido golpeados y encadenados, en lugar de quejarse o pedir explicaciones a Dios, comenzaron a cantar himnos de alabanza. En medio de la oscuridad, sin ninguna garantía de que serían liberados, decidieron agradecer y exaltar a Dios. ¿Y qué sucedió?
Un terremoto sacudió la prisión, las cadenas se rompieron y las puertas se abrieron de par en par. Hechos 16, 25 a 26. Este relato nos enseña que cuando aprendemos a agradecer a Dios, incluso en nuestras noches más difíciles, Él obra en maneras que jamás podríamos imaginar. Pero el agradecimiento no es solo una cuestión de palabras, no, sino de corazón. No basta con decir gracias Dios de manera superficial. Es necesario reconocer con profundidad todas las formas en las que Él ha sido fiel. Tal vez hoy piensas que no tienes razones para agradecer, pero si puedes respirar, si tienes un techo sobre tu cabeza, si Dios te ha dado un nuevo día, ya tienes motivos más que suficientes. En Lamentaciones 3, 22 a 23 leemos: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Cada noche que nos acostamos lo hacemos envueltos en la fidelidad de Dios, y cada mañana que despertamos es un recordatorio de su gracia. La gratitud también tiene el poder de transformar nuestro interior. Cuando aprendemos a enfocarnos en lo bueno, en lo que Dios ha hecho y sigue haciendo, nuestras preocupaciones pierden fuerza. El enemigo quiere que terminemos cada día llenos de quejas, porque sabe que un corazón agradecido es un corazón fuerte en la fe. Cuando damos gracias, reconocemos que Dios está obrando, incluso cuando no lo vemos. No importa cuán difícil haya sido nuestro día, siempre hay algo por lo cual agradecer. David en los Salmos es un ejemplo claro de alguien que entendía el poder de la gratitud. A pesar de los momentos difíciles que enfrentó, nunca dejó de exaltar a Dios. En el Salmo 103, versículos 2 a 5 declara: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Este pasaje nos invita a recordar cada bendición que Dios nos ha dado y a no olvidar sus beneficios. Antes de dormir, haz una pausa y reflexiona. ¿Cuántas veces hoy Dios te protegió sin que lo supieras? ¿Cuántas veces evitó que algo malo te sucediera? ¿Cuántas veces respondió oraciones que ni siquiera te diste cuenta que hiciste? La gratitud nos abre los ojos para ver lo que de otra manera pasaría desapercibido. No es solo una costumbre, es una forma de vida que nos conecta con la presencia de Dios. La Biblia nos muestra que incluso en el cielo la gratitud es constante. En Apocalipsis 7:12 se describe a los ángeles y a los redimidos alabando a Dios diciendo: la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Si en la eternidad la gratitud es una parte fundamental de la adoración, ¿cómo podríamos ignorarla aquí en la tierra? Cada noche, antes de cerrar los ojos, tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios con un corazón agradecido. No se trata de un simple hábito, sino de una conexión profunda con el Padre, reconociendo su bondad y su amor. Cuando lo hacemos, nos preparamos para recibir aún más de su gracia, porque un corazón agradecido abre las puertas del cielo. No permitas que el día termine sin darle gracias a Dios. No importa si fue un día bueno o difícil, si hubo victorias o desafíos, porque cada momento es parte de su plan para tu vida. Eleva tu mirada, agradece por lo que tienes, por Dios, por lo que Dios ya ha hecho y por lo que aún está por venir. Hazlo con fe, como Jesús antes de multiplicar los panes, como Pablo y Silas en la cárcel, como David en sus salmos. Porque cuando damos gracias, Dios obra de maneras que ni siquiera imaginamos. Así como el sol se pone cada día y da paso a la noche, cada jornada es una oportunidad para recordar
que Dios sigue siendo fiel. En tus oraciones nocturnas deja que la gratitud sea la primera palabra que salga de tu boca. Y cuando lo hagas, verás cómo la paz de Dios inunda tu corazón y transforma tu descanso. Porque la gratitud no solo cambia nuestras noches, cambia nuestra vida entera. El día llega a su fin y la oscuridad de la noche cubre la tierra. En ese instante, antes de cerrar los ojos, hay una decisión que pesa sobre cada alma: llevar consigo la carga del día o entregarla a Dios. Muchos terminan sus jornadas con el corazón contaminado por el enojo, el resentimiento y las heridas acumuladas. Sin embargo, la Escritura nos advierte con claridad: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Efesios 4:26. Aferrarse a la ira es dejar una puerta abierta al enemigo. Es permitir que el veneno del rencor se asiente en lo más profundo del alma. En cambio, cuando el perdón se convierte en una práctica diaria, el espíritu se libera y el descanso se vuelve verdadero. Dios no solo nos pide que perdonemos, sino que nos muestra el camino para hacerlo. Desde el principio el ser humano ha sido rebelde y ha fallado una y otra vez, pero la paciencia de Dios se ha mantenido firme. En el desierto, cuando el pueblo de Israel pecó al fabricar un becerro de oro, Moisés intercedió por ellos y clamó a Dios para que no los destruyera. Y Dios, en su misericordia, escuchó. En Éxodo 34, 6-7, el Señor se revela diciendo: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Su naturaleza es perdonar, y aquellos que caminan en sus caminos deben reflejar esa misma gracia. El perdón no es un sentimiento, es una decisión. Jesús lo dejó claro cuando enseñó a sus discípulos a orar: perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6:12. Estas palabras no son una sugerencia, sino una condición espiritual. Quien se aferra al rencor no solo hiere a otros, sino que también se aleja de Dios. En Marcos 11:25 Jesús advierte: cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. No se puede recibir misericordia mientras se niega a otros el mismo regalo. La Escritura nos muestra el peso del perdón en la historia de José. Traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y encerrado en prisión injustamente, cualquier corazón humano habría guardado amargura. Sin embargo, cuando el momento llegó y se encontró cara a cara con quienes le hicieron daño, no buscó venganza. En Génesis 50:20 les dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. No permitió que el dolor del pasado definiera su futuro. Comprendió que la justicia de Dios es perfecta y que la verdadera libertad solo llega cuando el corazón deja de aferrarse al pasado. Antes de dormir, cada alma enfrenta un dilema: sostener el enojo o entregarlo en las manos de Dios. En Mateo 18, 21-22, Pedro se acercó a Jesús con una pregunta que muchos se han hecho: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? La respuesta de Jesús fue contundente: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. El perdón no tiene límites, porque la misericordia de Dios tampoco los tiene. Negarse a perdonar es una trampa, un lazo que ata el corazón y lo llena de cadenas invisibles. Cada noche es una oportunidad para soltar lo que oprime el alma. Jesús, incluso en la cruz, cuando el dolor y la humillación alcanzaban su punto máximo, pronunció palabras que estremecieron el cielo: Padre, perdónalos,
porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Aquel que era sin pecado, aquel que tenía toda la autoridad para condenar, eligió el camino del perdón. Si Cristo, en medio de su sufrimiento, pudo clamar por la misericordia de quienes lo crucificaban, ¿qué excusa podría tener cualquier ser humano para aferrarse al rencor? El perdón trae sanidad, pero también es un escudo. En 2 Corintios 2, Pablo advierte que la falta de perdón puede ser aprovechada por el enemigo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El resentimiento no solo divide relaciones, no, sino que endurece el corazón y bloquea la comunión con Dios. Un corazón lleno de rencor es tierra fértil para la amargura, la ansiedad y la falta de paz. Es por eso que Jesús advirtió en Mateo 5:23-24, que si alguien va a presentar una ofrenda en el altar y recuerda que tiene algo contra su hermano, debe primero reconciliarse. La relación con Dios no puede florecer cuando el corazón está lleno de contienda. Dios no exige algo imposible. Él no solo ordena el perdón, sino que también da la gracia para ejercerlo. En Ezequiel 36:26 declara: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Un corazón transformado por Dios es capaz de amar y perdonar más allá de su propia fuerza. Es por eso que cada noche, al doblar las rodillas, es fundamental pedirle a Dios que limpie todo rastro de enojo, que sane cada herida y que ayude a extender la misma gracia que hemos recibido. El mundo enseña lo contrario. Dice que quien perdona es débil, que quien deja ir la ofensa pierde. Pero la Escritura revela la verdad. El verdadero poder está en el amor. Romanos 12:19 nos recuerda: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Soltar el enojo no significa ignorar la justicia, sino confiar en que Dios es quien la ejecutará en su tiempo y a su manera. La noche es un reflejo del alma. Un corazón en paz descansa en quietud, mientras que aquel que guarda rencor es atormentado por pensamientos de angustia. En Salmos 4:8 David declara: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. La verdadera seguridad no está en la ausencia de conflictos, sino en la confianza plena en Dios. Quien se entrega al descanso sin cargas innecesarias, sin el peso del resentimiento, experimenta la paz que solo el Padre puede dar. El enemigo sabe que la falta de perdón es un arma peligrosa. Quiere que cada persona termine el día cargando con heridas abiertas, porque sabe que un corazón herido es más fácil de manipular. Pero Dios ha dado la salida. En Colosenses 3:13, la palabra nos exhorta: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El estándar no es el sentimiento humano, sino el ejemplo de Cristo. El día termina, pero el alma no debe arrastrar consigo las sombras del pasado. Cada noche es un altar donde se puede rendir todo lo que pesa, todo lo que duele, todo lo que aún arde en lo profundo del corazón. La misericordia de Dios es nueva cada mañana, pero para recibirla es necesario abrir las manos y dejar ir lo que impide que fluya. Las palabras de Jesús siguen resonando con la misma fuerza. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5:7. No hay victoria en la venganza, no hay libertad en la amargura. La única forma de vivir en plenitud es aprender a perdonar. Y antes de que el sol se ponga, antes de que los ojos se cierren, antes de que sea demasiado tarde, el alma debe elegir soltar el peso que nunca estuvo destinada a llevar.
El día llega a su fin y la noche se convierte en un recordatorio silencioso de la fragilidad de la vida. Cada instante que transcurre es un paso más en el camino de la existencia. Y aunque los planes del futuro parezcan firmes, solo Dios conoce lo que realmente está por venir. La incertidumbre es una constante en la vida, pero aquel que busca a Dios con sinceridad antes de dormir encuentra en Él la certeza que el mundo no puede ofrecer. En Proverbios 3:6 se nos enseña: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No hay camino más seguro que aquel que es guiado por la voluntad divina. Desde el principio Dios ha dirigido a quienes han depositado en Él su confianza. Cuando Abraham fue llamado a dejar su tierra y su parentela, no recibió un mapa ni un destino claro, solo una promesa: haré de ti una nación grande y te bendeciré. Génesis 12:2. La fe de Abraham no se basó en la lógica humana, sino en la certeza de que Dios no abandona a los que siguen su voz. Cada noche es una oportunidad para renovar esa confianza y entregar en sus manos cada decisión, cada temor y cada inquietud. El ser humano se esfuerza en planear su vida, pero la Escritura deja claro que es Dios quien tiene el control. En Jeremías 29:11 el Señor declara: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Aún así, muchos viven consumidos por la ansiedad, creyendo que todo depende de su propia fuerza. Pero cuando el corazón se rinde en oración, cuando se reconoce la soberanía de Dios sobre cada paso, la paz reemplaza la incertidumbre. El pueblo de Israel experimentó esta verdad en el desierto. Dios los guió con una columna de nube de día y una columna de fuego de noche. No avanzaban por su propia prudencia, sino por la dirección divina. En Éxodo 13:21 a 22 se describe: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. No importaba cuán incierto pareciera el terreno, pues mientras siguieran la presencia de Dios, nunca estarían perdidos. Antes de dormir es necesario reconocer que el control no está en las manos del hombre. Muchos se angustian por el futuro, temen tomar decisiones equivocadas o perder oportunidades, pero la verdadera seguridad no viene de la planificación humana, sino de la dependencia total en Dios. En Santiago 4:13 a 15 se advierte contra la autosuficiencia. Vamos ahora, los que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. El mismo Jesús nos dejó el ejemplo de cómo rendirse completamente a la voluntad del Padre. En el huerto de Getsemaní, cuando el peso de la cruz se hizo inminente, su oración fue clara y llena de entrega: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22:42. No hubo resistencia ni intento de cambiar el plan divino, solo confianza absoluta. Quien aprende a orar de esta manera, entregando cada aspecto de su vida antes de dormir, encuentra en Dios la dirección que necesita. La historia de Moisés demuestra que la guía de Dios no siempre es inmediata, pero siempre es perfecta. Cuando fue llamado en la zarza ardiente, su primer impulso fue dudar de su capacidad. Sin embargo, la respuesta de Dios no dejó espacio
para la incertidumbre. Pero ve porque yo estaré contigo. Ya en Éxodo 3:12. No le reveló cada detalle del camino, solo le aseguró su presencia. Es así como Dios guía a los suyos, no con un esquema detallado de lo que sucederá, sino con la certeza de que Él estará allí en cada paso. Muchos buscan señales extraordinarias para confirmar la dirección de Dios, pero su guía se manifiesta de múltiples maneras. En Isaías 30:21 se nos dice: tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la izquierda. La voz de Dios no siempre resuena en truenos ni aparece escrita en el cielo. Muchas veces se percibe en el corazón de quien lo busca con humildad. Antes de dormir es esencial clamar por discernimiento. No todas las puertas que se abren son de Dios, ni todas las oportunidades llevan a la bendición. En Proverbios 14:12 se nos advierte: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. La sabiduría humana es limitada, pero aquel que busca la dirección del Señor jamás caminará en tinieblas. La Escritura enseña que Dios concede sabiduría a quienes la piden. En Santiago 1:5 se nos asegura: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Cada noche es una oportunidad para pedir entendimiento, para entregar a Dios cada decisión y esperar en su respuesta. El rey Salomón entendió la importancia de depender completamente de Dios. Cuando tuvo la oportunidad de pedir cualquier cosa, no pidió riquezas ni poder, sino sabiduría para gobernar con justicia. En el primer Rey 3:9 clamó: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Su petición agradó tanto a Dios que no solo recibió sabiduría, sino también riquezas y honor. El descanso verdadero solo llega cuando el corazón confía plenamente en Dios. En Salmos 37:5 se nos exhorta: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. El enemigo busca llenar la mente con preocupaciones y dudas, pero aquel que entrega su vida en las manos del Señor encuentra paz. Cada noche es una oportunidad para alinear el corazón con la voluntad de Dios. En Mateo 6:33, Jesús dejó claro cuál debe ser la prioridad. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La preocupación por el futuro se desvanece cuando la mirada está puesta en lo eterno. Antes de cerrar los ojos es necesario recordar que Dios es fiel. En Números 23:19 se declara: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. La vida puede ser incierta, pero su palabra es inmutable. No hay razón para temer cuando se ha confiado cada paso al Señor. En Salmos 32:8, Él mismo nos hace una promesa: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Quien busca su dirección jamás caminará solo. La noche cae y con ella la oportunidad de rendir el corazón ante Dios. Cada sueño, cada temor, cada incertidumbre, todo puede ser puesto en sus manos. Aquel que deposita su confianza en Él duerme en paz, sabiendo que su vida está bajo el cuidado del único que nunca falla. La noche desciende y con ella llega el momento de rendir el espíritu en manos de Dios. En el silencio, cuando todo parece detenerse, las fuerzas invisibles que rodean al hombre continúan su obra. El mundo físico descansa, pero en el plano espiritual las batallas no cesan. La Escritura declara con claridad que hay enemigos que acechan sin tregua, fuerzas que operan en las sombras, buscando una oportunidad para sembrar temor, angustia y confusión. Efesios 6:12. Advierte que la lucha no es contra carne ni sangre,
sino contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En medio de esta realidad, Dios ha provisto un refugio, un escudo impenetrable, una fortaleza inquebrantable para aquellos que claman su protección antes de dormir. El enemigo conoce las vulnerabilidades del hombre. Sabe que la noche es el momento donde el cuerpo baja la guardia, donde la mente se entrega al descanso y el espíritu queda expuesto. Es por eso que la oración nocturna no es una simple rutina, sino una estrategia de guerra. Salmos 91:1 declara: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Permanecer bajo su cobertura es la única garantía de seguridad real. No hay muros lo suficientemente altos ni cerrojos lo suficientemente fuertes para proteger el alma cuando el enemigo ataca, pero la presencia de Dios es un muro de fuego que nada puede atravesar. El peligro de olvidar clamar por protección es que el adversario no descansa. Primera de Pedro 5:8 lo describe como un león rugiente que busca a quien devorar. No avisa, no espera, no tiene piedad. Sin una barrera espiritual, las puertas quedan abiertas y el temor encuentra una grieta por donde entrar. La angustia nocturna, los pensamientos turbios, las pesadillas que inquietan el descanso no son simples coincidencias, son dardos encendidos, lanzados con la intención de robar la paz. Pero la oración tiene el poder de apagar cada uno de ellos. Efesios 6:16 enseña que el escudo de la fe es capaz de apagar todos los dardos de fuego del maligno. La historia de Job revela el impacto de la protección divina. Satanás no pudo tocarlo sin el permiso de Dios, porque estaba rodeado por un cerco de protección. En Job 1:10 el adversario reconoce esta verdad cuando dice: no le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Aquellos que están bajo la cobertura de Dios no pueden ser alcanzados por el enemigo. Pero este cerco se fortalece con la oración, con la búsqueda constante de su presencia. No es una barrera automática, es una fortaleza que se edifica en el espíritu cada día. La protección de Dios no solo guarda el cuerpo, también resguarda el alma. La confusión, el desánimo, la opresión espiritual, todas estas son armas que el enemigo usa para desgastar al creyente. Sin una intercesión constante, el desgaste se vuelve inevitable. Pero Isaías 41:10 proclama: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta es la promesa para aquellos que buscan el abrigo del Altísimo antes de cerrar los ojos. Los ángeles de Dios son enviados como guardianes alrededor de los que le temen. Salmos 34:7 asegura: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. En la historia de Daniel, cuando fue lanzado al foso de los leones, su destino parecía sellado, pero la mano de Dios intervino. En Daniel 6:22, el profeta declara que un ángel fue enviado para cerrar la boca de los leones. No hubo poder humano que lo librara, sino la intervención divina. De la misma manera, cada noche, la protección de Dios es la única garantía de descanso en verdadera paz. El enemigo siembra temor porque el miedo es una de sus armas más efectivas. Si logra inquietar el corazón, si consigue que la mente se llene de dudas, entonces ha ganado terreno. Pero la palabra de Dios declara en 2 Timoteo 1:7: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Orar por protección antes de dormir no es solo pedir seguridad física, es declarar con autoridad que el enemigo no tiene derecho sobre la mente, sobre los pensamientos, sobre el espíritu. La noche fue creada por Dios no para ser un tiempo de temor, sino para renovar fuerza. Génesis 1:5
Establece que la noche y el día fueron parte del diseño perfecto del Creador. Sin embargo, el enemigo ha intentado corromper lo que fue diseñado para bien. La oscuridad se convirtió en símbolo de opresión, en un terreno donde la angustia parece intensificarse. Pero la luz de Dios brilla incluso en la más profunda oscuridad. En Salmos 139, 12 se declara: aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. No hay sombra lo suficientemente densa que pueda ocultar a los hijos de Dios de su protección. Cada noche es un momento de decisión. Se puede ir al descanso confiando en las propias fuerzas, en las puertas cerradas y en las medidas de seguridad humanas, o se puede confiar en la fortaleza inquebrantable de Dios. El Salmo 127, 1 lo deja claro: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. No hay poder terrenal que iguale la protección divina. Los salmos están llenos de oraciones de protección, de clamor en tiempos de peligro, de súplicas que invocan el resguardo de Dios. Salmos 3:5 proclama: yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Dormir con confianza no es ignorar la realidad del mundo espiritual, es saber que hay un Dios que vela incluso cuando los ojos del hombre están cerrados. La confianza en Dios elimina la necesidad de temer. Salmo 56:3 enseña: en el día que temo, yo en ti confío. La protección divina no significa la ausencia de dificultades, significa la certeza de que, sin importar lo que suceda, Dios tiene el control. En Isaías 54:17 se declara: ninguna arma forjada contra ti prosperará. No se trata de si hay ataque, se trata de que ninguno tendrá éxito cuando el Señor es el defensor. Jesús enseñó la importancia de buscar a Dios constantemente, de no bajar la guardia, de estar alertas en oración. En Mateo 26:41 exhortó a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La oración de protección antes de dormir no es un simple acto, es una disciplina, un hábito que fortalece el espíritu y debilita cualquier intento del enemigo de tomar ventaja. El descanso real solo es posible cuando se deposita la confianza en Dios. Salmos 4:8 proclama: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. La protección divina es un pacto que se activa con la oración, con la rendición total al cuidado del Padre. La seguridad que ofrece el mundo es temporal, frágil e incierta, pero la que proviene de Dios es eterna e inquebrantable. Las noches pueden estar llenas de incertidumbre, pero aquel que eleva su voz en oración encuentra seguridad. No hay poder en el universo que pueda romper el cerco de protección que Dios coloca sobre aquellos que confían en Él. La oscuridad no es una amenaza para quien habita bajo la sombra del Altísimo. El enemigo puede tramar, pero sus planes no prosperarán. El miedo puede intentar entrar, pero la paz de Dios lo expulsará. Y cuando los ojos se cierren, el corazón descansará en la certeza de que el Creador del universo es quien vela. La noche llega como un lienzo en blanco sobre el cual Dios puede escribir un nuevo comienzo. El cuerpo busca descanso, pero el alma también necesita ser renovada. No basta con cerrar los ojos y esperar que el tiempo borre el peso del día. El espíritu se desgasta, las preocupaciones se acumulan y el desgaste invisible se va arraigando en lo más profundo del ser. Pero la palabra de Dios proclama que sus misericordias son nuevas cada mañana. Lamentaciones 3:22-23 lo declara con firmeza. Por la misericordia de Jehová
no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. No hay día que termine sin la oportunidad de ser restaurado. El corazón humano es como un campo donde las experiencias, los pensamientos y las emociones dejan su huella. Hay días en los que la carga es ligera, pero también hay momentos donde la fatiga del alma se vuelve insoportable. La tristeza, la duda, la ansiedad, todo se acumula si no es entregado a Dios. La Escritura revela el secreto de la renovación en Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La fuerza no proviene del descanso físico solamente, sino de la conexión con Dios. La verdadera restauración sucede en la presencia del Altísimo. Cada noche es una oportunidad para dejar atrás lo que ha desgastado el espíritu y recibir un nuevo aliento de vida. Jesús llamó a los cansados y cargados para darles descanso. En Mateo 11, 28, 29 dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. No es una promesa vacía, es una invitación real a depositar cada carga en sus manos y permitir que Él renueve lo que ha sido desgastado. El enemigo busca debilitar el espíritu antes de atacar. Si logra que el alma se sienta exhausta, que la mente esté saturada de preocupaciones y que el corazón pierda su vigor, entonces ha ganado ventaja. Por eso la renovación no es un lujo, sino una necesidad. Efesios 6:10 exhorta: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No hay descanso real si no hay fortaleza espiritual. No hay paz verdadera si el alma sigue cargando con lo que no fue diseñado para soportar. David comprendió que la única fuente de renovación está en Dios. En Salmos 23:3 declara: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. El descanso físico puede aliviar el cuerpo, pero solo Dios puede restaurar el alma. Aquel que acude a Él antes de dormir recibe una renovación que no se compara con ninguna otra. En su presencia, la fatiga desaparece, el desaliento se disuelve y la esperanza se restaura. El desgaste no siempre es visible. Hay batallas que se libran en el interior y dejan marcas que no pueden percibirse a simple vista. La mente se cansa de luchar con pensamientos que no cesan. El corazón se agota de sostener cargas que no le corresponden. La única solución es rendirse ante Dios y permitir que su poder haga lo que la voluntad humana no puede. En 2 Corintios 4:16, Pablo lo expresa con claridad. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. La carne puede debilitarse, pero el espíritu se fortalece cuando es alimentado por la presencia de Dios. La palabra de Dios es el manantial que refresca y restaura. En Salmos 19:7 se proclama: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Cada noche es una oportunidad para sumergirse en las Escrituras y permitir que la verdad de Dios reemplace todo pensamiento de duda, todo sentimiento de angustia, toda carga innecesaria. No hay nada que el poder de su palabra no pueda restaurar. El Espíritu Santo es el agente divino de renovación. Tito 3:5 lo revela al afirmar que la salvación no es por obras de justicia, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo.
No importa cuán desgastado esté el corazón, cuán agotada esté la mente, el Espíritu de Dios tiene el poder de restaurar lo que parece perdido. Pero esta renovación solo sucede en aquellos que buscan su presencia, en quienes entienden que sin Él no hay verdadera vida. El desaliento es una de las armas más utilizadas por el enemigo. La falta de fuerzas, el agotamiento mental y la sensación de vacío son ataques diseñados para debilitar la fe. Pero Dios ha prometido renovar a aquellos que claman por su ayuda. Isaías 41:13 proclama: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. La restauración es una promesa segura para los que confían en Él. La mente también necesita ser renovada. Romanos 12:2 exhorta a no conformarse a este mundo, sino a ser transformados por la renovación del entendimiento. Cada noche es una oportunidad para despojarse de los pensamientos que han contaminado el alma, para rechazar las mentiras del enemigo y abrazar la verdad de Dios. Solo así se puede experimentar el descanso real, aquel que no solo recarga el cuerpo, sino que también fortalece el espíritu, ¿no? La fatiga espiritual no es un estado permanente para aquellos que buscan a Dios. La oración es el puente que conecta al creyente con la fuente inagotable de renovación. En Filipenses 4:6-7 se enseña que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará los corazones y los pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no es una emoción pasajera, es una transformación profunda que ocurre cuando el alma se rinde completamente al cuidado del Padre. Cada noche es una invitación a soltar lo que ha desgastado el espíritu y recibir lo que Dios ha preparado. Su restauración no es parcial, no es temporal, es completa y permanente. 2 Corintios 5:17 proclama: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No hay carga que Él no pueda aliviar, no hay agotamiento que su presencia no pueda disipar. El descanso verdadero solo es posible cuando se permite que Dios renueve cada área del ser. Salmo 51:10 clama: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El desgaste no es solo físico, también es espiritual. Pero el Creador del universo tiene el poder de restaurar lo que ha sido quebrantado, de fortalecer lo que ha sido debilitado, de llenar lo que ha quedado vacío. Dormir sin ser renovado es permitir que el desgaste se acumule hasta convertirse en una carga insoportable. Pero aquel que eleva su voz en oración, que se rinde en la presencia de Dios y clama por su restauración, experimenta el milagro de la renovación. Salmos 103:5 proclama que Él sacia de bien el alma y rejuvenece como el águila. No hay límite para su poder, no hay corazón que no pueda ser transformado. La noche no es solo el final de un día, es el comienzo de una nueva oportunidad. Cada amanecer es una prueba de que Dios sigue renovando, sigue restaurando, sigue obrando. Aquel que confía en Él nunca se quedará sin fuerzas, nunca será consumido por el agotamiento, nunca caerá sin ser levantado, porque su fidelidad es eterna, su gracia es inagotable y su poder no tiene fin. La noche avanza y el silencio cubre la tierra como un manto que invita a la reflexión. El tiempo no se detiene y cada latido es un recordatorio de que la vida es un soplo, una brisa fugaz que se disipa sin previo aviso. No hay certeza del mañana, no hay garantía de otro amanecer. La eternidad está a un suspiro de distancia y sin embargo muchos viven como si el tiempo fuera infinito, como si el llamado de Dios pudiera posponerse indefinidamente. La Escritura es clara cuando declara en Santiago 4:14: porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece.
La fragilidad de la existencia no es motivo de temor, sino un llamado a vivir con urgencia, con el corazón alineado con Dios, con la certeza de que cada noche podría ser la última oportunidad para entregarse completamente a su voluntad. El mayor error es pensar que siempre habrá un mañana para arreglar cuentas con Dios. El engaño más grande es suponer que aún queda tiempo para rendir el alma, para enderezar el camino, para buscar el rostro del Señor con sinceridad. La parábola de las 10 vírgenes revela la importancia de estar preparados en todo momento. Mateo 25, 1:13 narra cómo 5 de ellas fueron prudentes y mantuvieron sus lámparas encendidas, mientras que las otras 5, al descuidarse, quedaron fuera. Cuando llegó el esposo, llamaron, suplicaron, pero la puerta ya estaba cerrada. De cierto os digo que no os conozco, Mateo 25:12. Fueron las palabras que escucharon. No hubo segundas oportunidades. No hubo más tiempo para prepararse. La advertencia es clara. No se puede jugar con la eternidad. No se puede vivir con la esperanza de un último momento para arrepentirse. La entrega debe ser ahora, antes de que sea tarde. Jesús habló repetidamente sobre la importancia de estar listo. En Mateo 24:44 declaró: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. No es una sugerencia, es una advertencia. La muerte no avisa. El regreso de Cristo no tendrá previo anuncio. La única forma de estar en paz es rendirse a Dios cada noche, entregarle el corazón sin reservas, asegurarse de que si la eternidad llama, el alma esté lista para responder. El ladrón en la cruz entendió esta verdad en su último suspiro. Mientras la multitud se burlaba de Jesús, mientras el otro ladrón lo desafiaba con incredulidad, él reconoció su necesidad de salvación. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lucas 23:42. Fueron sus palabras. En ese instante, con la muerte acechando, Jesús le dio la mayor promesa. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. No fue su vida pasada lo que definió su destino, sino su entrega en el momento crucial. No esperó, no pospuso, no dejó que el orgullo lo condenara. Cada noche es un recordatorio de que la eternidad está más cerca de lo que parece. No se trata de vivir con miedo, sino con una conciencia clara de que la oportunidad de entregarse a Dios es hoy. Segunda de Corintios 6:2 lo proclama. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. No hay razón para dejar para mañana lo que puede determinar el destino eterno. El corazón humano es experto en buscar excusas. Algunos creen que aún no es el momento, que más adelante tomarán en serio su relación con Dios, que cuando las circunstancias sean diferentes se rendirán completamente. Pero la parábola del rico insensato es un recordatorio de la necedad de tal pensamiento. Lucas 12:16-21. Relata cómo un hombre acumuló riquezas, planeó su futuro con confianza y dijo en su corazón: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? La trampa del enemigo es hacer creer que siempre habrá más tiempo, que la urgencia de la entrega a Dios puede ser ignorada sin consecuencias. Nada en esta vida es más importante que el destino del alma. No hay éxito, placer, riqueza o ambición que valga la pena si el precio es la eternidad lejos de Dios. Marcos 8:36 lo deja claro. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma?
Las distracciones de este mundo son innumerables, pero ninguna excusa será válida cuando llegue el momento de rendir cuentas ante el Creador. El arrepentimiento no es solo un acto de palabras, es un cambio profundo en el corazón. Hechos 3:19 proclama: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. La entrega total a Dios no se trata de perfección, sino de rendición. No se trata de un esfuerzo humano por ser dignos, sino de reconocer que solo en Cristo hay salvación, que solo su gracia puede transformar y restaurar. Dios extiende su mano con amor, pero llegará el día en que esa puerta se cerrará. Apocalipsis 3:20 describe su llamado. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cada noche es una oportunidad para abrir esa puerta, para invitar al Salvador a reinar en el corazón, para asegurarse de que el alma está en paz con Dios. No hay descanso verdadero sin entrega total. Salmos 4:8 proclama: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. La paz que el mundo ofrece es frágil, temporal, basada en circunstancias externas, pero la paz que Dios da es inquebrantable, eterna, anclada en la certeza de la salvación. Solo aquel que ha rendido su vida completamente puede dormir con la seguridad de que si sus ojos no se abren en la tierra, se abrirán en la gloria. La voz de Dios llama con insistencia. Isaías 55:6 exhorta: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. No hay garantía de que la oportunidad de buscarlo permanecerá abierta para siempre. No se puede vivir en la indiferencia y esperar que en el último momento habrá un instante para arrepentirse. La decisión debe tomarse hoy, antes de que la noche sea definitiva, antes de que el tiempo se agote. No hay lugar para la tibieza. Apocalipsis 3:16 advierte: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No se puede servir a Dios a medias, no se puede entregar solo una parte del corazón. La rendición debe ser completa, sin reservas, sin condiciones. Cada noche es una oportunidad para reafirmar ese compromiso, para asegurarse de que no hay nada que impida estar en plena comunión con el Padre. El tiempo sigue su curso, la eternidad está más cerca de lo que parece, la noche cae y con ella la oportunidad de hacer lo que realmente importa. No hay nada más urgente que asegurar el alma, que entregarse sin demora, que rendirse completamente a Dios antes de que sea tarde. La voz del Señor sigue llamando, sigue extendiendo su gracia, sigue esperando una respuesta. La decisión es ahora, antes de que la última oportunidad se desvanezca. La noche se convierte en un umbral entre lo que fue y lo que vendrá. Cada día que termina es una página escrita en el libro de la vida, un capítulo cerrado que ya no puede modificarse, un conjunto de decisiones y pensamientos que han quedado grabados en la eternidad. Pero la misericordia de Dios permite que la historia no termine allí. Mientras el corazón aún late y la conciencia se mantiene despierta, existe una oportunidad invaluable de entrar en comunión con el Creador y hablarle desde lo más profundo del alma. No se trata solo de oraciones mecánicas o palabras repetidas por costumbre, sino de un diálogo genuino, un acto de entrega que trasciende lo terrenal. La noche no es solo el final de una jornada, sino un altar silencioso donde el espíritu se rinde y se alinea con el propósito divino. Dios diseñó el tiempo con ciclos y estaciones, estableciendo ritmos que rigen la existencia. La noche, lejos de ser solo una pausa en el día, es un recordatorio de la necesidad de detenerse, de evaluar lo vivido y de confiar en que hay un propósito mayor en todo lo que sucede. Génesis 1:5 declara que Dios separó la luz de las tinieblas y estableció el día y la noche como parte de su creación perfecta.
No fue un accidente, no fue una casualidad. Fue parte de un diseño divino para que el ser humano entendiera la importancia del descanso, no solo físico, sino también espiritual. Cada noche es una oportunidad para soltar lo que pesa, para poner el corazón en orden y para recibir la paz que solo Dios puede dar. El silencio de la noche revela lo que durante el día suele pasar desapercibido. Cuando el bullicio cesa y las distracciones desaparecen, el alma se encuentra cara a cara con la verdad de su estado espiritual. No hay excusas, no hay disfraces, solo queda la realidad de lo que hay dentro. Es en ese momento cuando el corazón sincero reconoce su necesidad de Dios, cuando las cargas se hacen evidentes y la voz del Espíritu Santo se vuelve más clara. La quietud de la noche es una invitación a reflexionar sobre la eternidad, sobre lo que realmente importa, sobre aquello que trasciende más allá de la rutina y las preocupaciones diarias. El descanso es más que cerrar los ojos y desconectarse del mundo. Hay quienes duermen pero no descansan, cuyos pensamientos los atormentan incluso en sueños, cuyas preocupaciones los siguen persiguiendo incluso cuando el cuerpo busca reposo. El verdadero descanso solo se encuentra en la presencia de Dios. Salmo 127, 2 declara: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. No es el agotamiento lo que trae descanso, sino la confianza en el Creador. Solo aquel que se entrega completamente a Dios puede experimentar una paz que va más allá de lo físico, una quietud que invade el alma y que permite enfrentar cada nuevo día con renovadas fuerzas. Cada noche es una invitación a soltar el control, a reconocer que no hay nada que pueda asegurarse por mérito propio, a comprender que todo está en las manos de aquel que sostiene el universo. Hay quienes se esfuerzan en vano por sostener sus propias vidas, creyendo que su seguridad depende de su propio esfuerzo. Pero la Escritura enseña lo contrario. Proverbios 3:24 proclama: cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No es la ausencia de problemas lo que permite dormir en paz, sino la certeza de que Dios cuida de cada detalle. El descanso del alma es una cuestión de confianza. El temor, la ansiedad y la preocupación son señales de que el corazón aún no ha aprendido a depositarse completamente en Dios. Filipenses 4, 6 a 7 exhorta: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No se trata de ignorar las dificultades, sino de elegir confiar en aquel que tiene el poder de resolverlas. La noche también es un símbolo de nuevos comienzos. Aunque representa el final de un día, es también el preludio de un amanecer. Dios es un Dios de segundas oportunidades, de renuevos, de esperanza inagotable. No importa cuán difícil haya sido el día, cuántos errores se hayan cometido, cuántas veces el alma haya flaqueado, su gracia es suficiente, su amor es inquebrantable y su misericordia se renueva con cada amanecer. Lamentaciones 3:22 a 23 lo confirma. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. No hay mejor momento que la noche para rendirse ante Dios. No hay excusas, no hay interrupciones, no hay distracciones. Solo queda el alma delante de su presencia, con todo lo que es, con todo lo que anhela, con todo lo que necesita ser transformado.
La intimidad con Dios se construye en los momentos más silenciosos, en los encuentros más genuinos, en los instantes donde todo lo demás desaparece y solo queda el deseo de estar cerca de Él. El acto de hablar con Dios antes de dormir no es una costumbre religiosa, es una expresión de dependencia absoluta. Es el reconocimiento de que sin Él la vida no tiene dirección. Es el anhelo de permanecer en su presencia aún en los momentos más sencillos, en los detalles que parecen insignificantes, en los minutos antes de cerrar los ojos y rendirse al descanso. Es un recordatorio de que todo lo que realmente importa está en sus manos. La noche es el escenario donde el alma puede despojarse de todo peso, donde las máscaras caen y la verdad queda expuesta. Es el momento en el que Dios habla, en el que su voz resuena en lo más profundo y llama a confiar, a descansar, a rendirse completamente a su amor. No hay nada que Él no pueda restaurar, no hay herida que no pueda sanar, no hay temor que no pueda disipar. Solo es necesario acudir a Él con un corazón dispuesto, con una fe sincera, con la certeza de que Él es el único refugio seguro. El día termina, pero su amor permanece. La noche cae, pero su fidelidad nunca se apaga. El descanso llega, pero su presencia sigue vigilando. No hay razón para temer, no hay motivo para dudar. Dios está ahí esperando que cada alma se rinda en sus manos, que cada corazón le hable antes de dormir, que cada vida se entregue sin reservas, antes de que sea tarde.